Hola, hola. ¿Qué tal? Vamos a iniciar nuestro segundo live del proyecto Décimas Medicinales con nuestra invitada Débora. ¿Verdad? Ahí Sí, viene. ahí Hola, sí. Débora. Hola, ¿qué tal, Mariel? Tanto tiempo. Sí, qué rico verte. Y estando Igual. tan lejos. Sí, oye. Un poquito. Es. Bueno, para quienes no saben, Débora se encuentra en Madrid en este momento. Ya, bueno, cuéntanos tú, Débora, ¿qué estás haciendo en Madrid? Me vine a estudiar hace un año y medio, aprox. Voy a estar 2 años acá en total. Y me vine a estudiar un posgrado en arteterapia, que es una línea en la cual quería profundizar hace bastante tiempo y fui preparando como el camino para que eso surgiera y finalmente estoy aquí ya en periodo de práctica, así que me queda poquito por aquí. Maravilloso. ¿Ha sido una buena experiencia? Sí, sí, ha sido una muy buena experiencia. He aprendido un montón de muchas cosas, estando tan Genial. lejos. Mm, ¿Y extrañas nuestras tierras? sí, sobre Sí, todo ¿dónde estás tú? Ahí en la plena cordillera. Extraño muchísimo ver la cordillera. el bosquecito. Sí, Sí. Bueno, ahí me tienes que venir a ver entonces. claro, apenas llegue, te voy a ver. Bueno, vamos a comenzar entonces con lo que nos convoca hoy día, que es el proyecto Fondar regional de acá de la región de O'Higgins, que se llama La Botica de la Abuela, Décimas Medicinales. Es un proyecto que iniciamos en el 2021 y que ya estamos concluyendo. Esperamos tenerlo listo antes del día del libro, que se celebra acá en abril, ¿cierto? Eh, bueno, en el primer live hablamos sobre la parte más musical, más poética de este audiolibro digital. Y hoy día vamos a hablar de la parte visual, de las ilustraciones botánicas que contiene este libro y que fueron hechas por Débora desde Madrid. Aquí tenemos algunas, yo las mostré el otro día igual, así que no sé si las Genial. puedo visualizar, yo las tengo acá. Emprendieron un largo viaje esas ilustraciones. Sí, viajaron de Madrid hasta la precordillera de San Fernando Sí, y aquí están. Esperamos poder exponerlas en el Teatro Regional de San oh, genial. Fernando, o sea, en el Teatro Municipal de San Fernando. Miren qué linda. El chilco, la rosa mosqueta que ahora está Hoy me madurando ya imagino. para cosecharla por acá en Sí, los cerros, la caléndula. Y son en total 45 plantas, de las cuales se hizo un proceso creativo con Rodrigo Núñez, payador, cantor a lo poeta, quien hizo las décimas, y bueno, Débora hizo estas hermosas ilustraciones, así que vamos a hablar un poquito de eso, ¿te parece? me parece. Genial, ya. Bueno, para partir, nos gustaría primero que hablaras un poquito de ti, de tu trabajo, cómo te iniciaste, Débora, en el mundo del arte. Uf. En el mundo del arte yo creo que desde que tengo uso de memoria, que siempre me ha gustado el arte, desde muy niña dibujaba, sobre todo cuando estaba muy aburrida en el colegio. Era como mi forma de escape, porque yo soy de una personalidad introvertida, entonces no era como me aburría y me ponía a hacer desorden o cualquier otra lesera, sino que me agarraba mi cuaderno y ahí tranquila dibujaba y dibujaba. Ahí están, yo creo que mis cuadernos de esos años llenos de dibujos. Y por lo mismo es que cuando ya estoy en cuarto medio decido, bueno, yo esto lo había decidido mucho antes, pero ahí como que concreto la idea de poder estudiar arte. Y gracias a mis padres pude hacerlo porque no es fácil que tus papás te apoyen en una carrera como tal. Y Ujú. ellos creyeron en mí, eso yo lo agradezco siempre, hasta hoy. Y en el tiempo en que todavía no existía gratuidad, No, ni nada, o sea, uf, ni me acuerdo de eso porque
tema de los créditos y todo, todavía me persiguen con el tema de los estudios. Yo creo que como le pasa a la mayoría de estudiantes de allá de Chile, que no tuvieron recursos para pagarse la carrera. Pero aún así, a pesar de contra viento y marea, como dicen, estudiar arte no fue fácil tampoco, porque tampoco yo tuve una buena formación en la secundaria. Entonces, cuando yo llegué a la universidad, había muchas cosas que yo no sabía y me tuve que nivelar un montón. Lo único que hice antes fue participar de un taller de fotografía estenopeica que se hizo hace muchos años ahí en la Casa de la Cultura. Ujú. Sería como lo único, yo creo. Y alguno que otro taller en óleo, pero era más, no era como tan académico, se podría decir, como lo que se pide en la universidad. Entonces, ¿Dónde desde ahí, estudiaste? yo estudié en la U de Conce primero, estudié 2 años y después me cambié a la Católica, en Santiago. Ya. Y ahí terminé saliendo de la licenciatura en arte. Y luego de eso como que no encontraba como que no me veía en este ámbito cultural así elitista que da la carrera artística, como en galería, como hacer obra hacia un posible comprador, como que yo nunca me vi en eso, sino que quería ver de qué forma desde lo social poder aportar desde el arte. Y es desde ahí que yo llego a estudiar pedagogía. Y fue una gran sorpresa porque yo nunca pensé que iba a ser profe cuando era niña, cuando era adolescente. Pero el hecho de haber estudiado pedagogía a mí me cambió mucho la visión de cómo es importante poder entregar toda esta herramienta y todo lo que uno sabe en las aulas, porque yo no lo tuve, o lo tuve muy, muy básico. Entonces, siempre me acordaba de mi experiencia en el aula y cómo yo quería o cómo hubiese querido yo que hubiese sido, y de alguna forma eso me inspiró también a trabajar en aula, en sistema público, en educación artística formal, y fue algo que me impresionó porque me gustó muchísimo y todavía me gusta mucho. Extraño muchísimo, a propósito, desde que me vine a Madrid no he hecho clases en aula y eso se extraña. A pesar del sistema como es, de que no es muy amable, pero se extraña bastante. Y ahora estoy profesionalizándome en arte terapia, que sería como otra área, porque finalmente dentro de todo este último recorrido me he dado cuenta que tampoco me gusta trabajar como en una sola área. Por ejemplo, dedicarme solo de profe de arte, que igual lo hice bastante tiempo y sentía que igual me faltaba como otras maneras de poder entregar lo que Ya, me tú ya gusta. venías haciendo de alguna manera arte terapia. Voy a saludar acá Sí, a alguien que me está, Mari Mari Lamien me dice Clau, Mari Mari, a sí, todos los que se están conectando. Estamos sí. hablando con Débora sobre bueno, primero sobre su historia en el arte, para pasar después a hablar sobre el proyecto. Y ella se encuentra ahora haciendo un posgrado en arte terapia en Madrid. Eh, yo conozco a Débora, conozco su trabajo y ella ya venía trabajando arte terapia, ha hecho una gran labor en el aula y bueno, esperamos que eso siga, que sigas aportando acá a la comuna. Sí, esa es la idea. Esa es la idea. Y bueno, de lo que mencionaba ahí, sí estudié un diplomado en arte terapia allá en Chile, en la Católica de Villarrica, de la sede de Villarrica. Ya, Eso fue genial. Haber estudiado e ir para allá a estudiar una vez al mes fue maravilloso, aparte de estudiar arte terapia. Y desde ahí, bueno, hice un taller de artes con enfoque preventivo en violencia de género en el establecimiento donde trabajé mayormente. Y, y eso también me dio como el pie para seguir estudiando arte terapia. Pero a la vez, por ejemplo, a través del proyecto en el cual me invitaste, pude también trabajar en el área artística, que era algo que yo tenía un poco dejado de lado, porque ser profesora te come muchísimo tiempo, te agota bastante. Entonces, por eso es que hoy me veo dedicándome a las tres áreas en lo posible, la arte terapia y también trabajos que tengan que ver con la creación artística. maravilloso. Oye, Débora, como acercándonos un poquito al trabajo que tuviste que hacer con el proyecto, que fueron las 45, ¿cierto? Ilustraciones de las plantas que estamos trabajando en este audiolibro. Algunas plantas, bueno, nativas, otras no, otras introducidas, pero todas muy usadas en la cultura tradicional. Sí, Eh,
en no solo en el campo, también en la ciudad. Nosotros, bueno, tú sabes que vengo de Santiago y sin embargo igual me crié tomando agüitas de hierba y, y todas estas plantas fueron elegidas por lo mismo, que son como de uso popular. Entonces, Mm, cuéntame cómo sí. fue tu proceso creativo, cómo fue ese proceso creativo de la acuarela botánica, de conectarte con esas plantitas. Bueno, yo lo que más me ha inspirado es mi madre en esto, porque a ella le encantan las plantas. Yo siempre he estado rodeada de plantas desde muy niña. Hasta ahora que la voy a ver y parece un vivero su casa, pero a mí me encanta que esté lleno de plantas. Entonces siempre estuve muy conectada con la planta, con sembrar, con meter la mano en la tierra, ver el proceso en cómo crecen, darles cariño y todo eso. Entonces, por una parte viene esa inspiración, tanto de mi madre como mi abuela también, y tener esa conexión también de San Fernando, el hecho de San Fernando que siempre nos rodeaba el campo todavía. Hay mucho campo que rodea la ciudad, entonces eso siempre ha estado muy presente. Y en caso de cómo llegué a hacer el dibujo que se termina haciendo, yo estaba realizando antes como una investigación personal sobre la botánica, representar plantas con la acuarela en particular, pero desde como una mirada más expresiva, no tan botánica científica, sino más bien como una representación desde mi forma de ver la planta y las plantas en general. Entonces, desde ahí yo lo ligo a un proyecto que se llama Natura Sacra, que tiene que ver con las hierbas medicinales, pero las plantas como entes sagrados de vida, que también habitan el territorio al igual que nosotros y nosotras. Entonces, desde ahí, de a poco yo empiezo a hacer unos dibujos hasta que surge esto del halo de luz, que se usa usualmente en la iconografía religiosa católica en particular. Y eso, ese elemento lo integro al dibujo de la planta y mientras también hacía unos estudios de dibujo y pintura botánica, me encuentro con una técnica que es antigua, que se hace desde el siglo XVI, XV por ahí, que se llama grisalla, que es una técnica que se utiliza primero un dibujo trabajado con escala de grises, Ujú. solamente con grafito, que esa es la primera parte del dibujo, y luego la acuarela se utiliza para colorear el dibujo. No se hace tonalidades ni nada, ni valores de luces y sombra con la acuarela, sino que más bien es para darle color. Y Ya. desde este proceso surge finalmente las ilustraciones que terminaron creándose. Oye, y cuéntame, por ejemplo, porque, bueno, tú sabes que yo cultivo hierbas medicinales, estoy aquí rodeada de plantas en la montaña, y a mí me pasa que cuando trabajo con las plantas, como que tuviera otro tipo de información de la que uno obtiene en los libros, ¿no? Que uno estudia de repente las propiedades de las plantas, qué sé yo, eh, bueno, como las formas de cultivo, pero cuando estás ahí trabajando con las plantas, como que te llegara otra información. No sé si tuviste alguna conexión como lo que tú me contabas primero de esa conexión con las plantas, que te pasaban cosas, ¿no? Que sentías cosas en tu interior que como si hubiese una comunicación diferente, ¿cierto? Con estos entes que también están vivos. ¿Tuviste alguna Sí, experiencia así desde la natura sacra? es como el reconocer, pero de forma consciente, de cómo se comunican de otra forma. Porque igual yo les hablo bastante a las plantas. Mi madre también lo hace. Entonces uno le hablo y como que las tengo siempre muy presentes como si fuesen un gato o una mascota. Así las trato. Si tengo que darle comida, lucecita, estar pendiente si necesita cualquier cosa, de las hojas, verle. Como estarla observando constantemente. Oye, y cuando Mm. tú hiciste porque algunas personas nos preguntaban, nos decían que parecía como un tarot o algo así, estas ilustraciones, ¿cierto? Sí, también me dijeron eso. Sí, porque tienen como una estructura similar, un Mm, soporte similar, ¿cierto? Tú lo quisiste hacer sí, de esa manera así para tener una conexión entre cada una de las plantas.
Sí, pero así lo del tarot, eso fue como que me lo dijeron, pero no lo tenía yo como Claro. pensado, como hacerlo así de manera intencionada, no. Pero sí me lo dijeron después, pero más que nada es como ese formato, es como el formato carta, cuando uno representa con ese marco que encuadra toda esta ilustración, es como para darle un sentido enaltecido, es como un doble marco finalmente, porque Ujú. al ser sagrado yo pienso también en estas obras que son representadas desde esto, desde lo antiguo, desde el arte sacro, se podría decir, del siglo XVI, XVII, en cómo Ujú. se le da énfasis a representar esa figura a través de lo visual para que se vea enaltecida. Es como por ahí me fui con el tema de la composición, tanto de este marco dorado, que es un marco opaco, a diferencia del halo de luz, que un material metálico que resplandece. Quise jugar con esos dos tipos de dorados que existen dentro Ujú. de la gama tonal y de colores. Mm. Maravilloso. Oye, bueno, al principio nosotros, eh, yo vi un poco tu trabajo, ¿cierto? Cuando empezaste con el tema de las plantas y ahí surgió esa conexión. Contémosles un poquito cómo llegamos a trabajar juntas. Contarle Sí. además que este equipo de trabajo está conformado principalmente por mujeres. Nosotros somos 5 mujeres y un hombre. Y eso también creo que tiene como un sentido en este tiempo porque ha habido como un despertar, ¿cierto?, de lo femenino y, y yo creo que se ha armado una red muy bonita de mujeres y de profesionales y de artistas que es maravilloso poder trabajar y acceder a esa red, ¿cierto? Acá por lo menos en esta zona, en la región de O'Higgins, donde nosotros, y sabemos que es algo que está pasando en todos los territorios, Sí, pero nosotros desde nuestra vivencia contemos un poquito cómo fue esa conexión. Cuenta tú si quieres esa parte, cómo sí, empezó. bueno. Bueno, nosotras nos conocemos hace años como compañeras de trabajo siendo artista educadora en la región. Ujú. Y la invitación tuya justo vino cuando estaba el tiempo de la pandemia, cuando estuvo muy, muy fuerte y yo estaba ahí haciendo mucha ilustración botánica, porque yo en ese momento estaba cesante. Fue justo el periodo antes de venirme a Madrid, así que estuve un tiempo sin trabajar. Y ahí donde me concentré haciendo estas plantas y la empecé a publicar todos estos resultados y desde ahí también tú me haces esta invitación de si quiero tomar este desafío de hacer todo este dibujo. Y como estaba yo en esa también, le dije, vamos, ¿por qué no? ¿No? Y además me encantaba el proyecto, el tema de las plantas, que resonaba mucho con justo lo que estaba haciendo, entonces no era como que me escapé de lo que yo estaba creando en ese minuto, sino que justo se dio y nos Una juntamos. sincronía. Exactamente, sí. Fue una sincronía. Bueno, nosotros también ahí estábamos pensando cómo integrar, ¿cierto? Todos estos conceptos que a veces son variados. Yo a veces, a mí me pasa que me siento como a veces un poco dispersa donde hago muchas cosas y me gustan muchas cosas diferentes. Por ejemplo, la Mm, música, ¿cierto? Pero también me gusta el huerto, me gustan las plantas. Para mí todo eso es como que está muy conectado, la música con las plantas, no sé, tengo como una energía muy em, similar con la conexión que tengo con la música es como muy similar a la que tengo con las plantas. Entonces yo decía, estas son como las áreas que me hacen vibrar, ¿no? Me remecen. Entonces, ¿cómo plasmar eso en una obra, pero que sea interdisciplinaria, ¿no? mm, Que hayan sí. otras. Y ahí, claro, Rodrigo, contábamos la otra vez que le propuse yo que escribiera sobre las plantas, sobre las propiedades de las plantas medicinales y que hiciéramos una obra. Y ahí, claro, decía, pero tiene que ser una obra que sea, que nos entre por diferentes sentidos, ¿no? Que sea, claro, que tú la puedas leer, pero que además puedas ver, que puedas ver la imagen, que también te hace como ese viaje, esa conexión, y que la puedas escuchar, que puedas, o sea, en el fondo que llegue a todo tipo de gente, a la gente que le gusta escuchar, ¿cierto? A la gente que le gusta leer, a la que le gusta ver, Mm. eh, y que entre por todos los sentidos de alguna manera. Y bueno, obviamente que
detrás del trabajo audiovisual, que también hay todo un trabajo artístico. Y ahí también están trabajando en el equipo dos mujeres muy valiosas de acá, de la región, muy jóvenes además, la Valentina Yacolén, que es de Rancagua, con su Mm, compañera Mabel. Ellas tienen un emprendimiento también las pueden seguir en Instagram, está como Yacolén y como Valen. Ellas tienen un emprendimiento son comunicadoras audiovisuales las dos, muy buenas las chiquillas, y han trabajado también en este equipo. Por otra parte está la Gerardine, que ella está haciendo ahora toda la diagramación, ya está como la etapa final del diseño. Está la Débora, estoy yo, y Rodrigo sería el cultor invitado desde el canto a la poeta. Así que después yo encuentro que esto fue como que casi que lo decretamos hacer esta obra y fue con cierta intención, pero en el camino se fue como, creo yo, complementando y creciendo y transformando mucho más bonito de lo quizás de lo que pensábamos. Así que no sé qué ha significado para ti trabajar, ser parte de este equipo. Cuéntanos un poquito de eso. yo me siento muy agradecida de participar de este proyecto y del equipo, porque en primer lugar me gusta trabajar con personas que son ordenadas y tú eres bien ordenada, entonces eso a mí me facilita un montón las cosas y no tener que yo estar poniendo el orden como desde fuera, porque soy de una personalidad bastante estructurada, entonces me conviene cuando me topo con personas que van en la misma sintonía. Y el hecho del proyecto en sí también lo encontré maravilloso por esto de rescatar estas plantas y todo lo que puede entregar para el beneficio de las personas, que son además conocimientos ancestrales y que con el tiempo se han ido perdiendo, porque por lo menos desde mi caso, yo creo que el caso de la mayoría son como tradiciones que se van transmitiendo de manera oral, desde las abuelas, desde las mamás, cuando uno enfermaba, y en vez de recurrir al medicamento, que antes no se consumía tanto medicamento como ahora, que hay para todo, pero antes era como te duele la guatita, ya una agüita de orégano o de menta, dependiendo de la dolencia, o si tienes mucha tos o estás enferma como el tema del resfriado, el eucalipto, etcétera. Entonces, es como poder, a mí me ha hecho viajar en el pasado porque he tenido que recoger esos recuerdos, esas experiencias que yo he tenido con cada una de estas plantas, reconocer también el aprendizaje y el conocimiento de mi madre y de mi abuela, de mi ancestra, y también ser parte de este eslabón, porque nosotras también de alguna forma como equipo vamos a transmitir estos conocimientos a muchas más personas y como tú bien dices, va a ser de manera multisensorial. Entonces eso yo lo encuentro muy valioso, porque hoy en día se ha demostrado de que todas las personas no percibimos de la misma manera. Entonces algunos resonarán más con la música, otros con la poesía en las décimas, otros con la visualidad, etcétera. Entonces creo que eso abre a que un público mucho más amplio pueda disfrutar de esta obra. Genial, sí, a mí me pasa lo mismo, que siento como que se ha ido convirtiendo en algo súper valioso que sí o sí tenemos que compartir después. Por lo Mm, menos yo como proyecto esto, a que podamos ojalá hacer circular esta obra en la región y en otras regiones, porque sí, de verdad que son conocimientos valiosos para el buen vivir, son conocimientos valiosos para la autogestión de la salud, ¿cierto? Porque en un tiempo donde se ha instaurado también mucho miedo al respecto de ser como, de empoderarnos de nuestra salud, exacto. eh, yo creo que es muy necesario que aprendamos a escuchar nuestros ciclos, aprendamos a escuchar nuestro cuerpo, cómo nos habla, cómo a veces nos está diciendo lo que necesitamos, pero no lo estamos escuchando, ¿cierto? Entonces Exacto. las plantas, como yo te decía, esa conexión que uno tiene es como, bueno, yo también he estudiado un poco sobre herbolaria y no solo desde el ámbito científico, sino también con yerbateras, con la Huentuchefe en la cultura mapuche.
Y, y Meika, es que es parte de nuestra cultura popular, más campesina, ¿cierto? Siempre estaba la figura de la Meika, que era la que quebraba el empacho, la que te recetaba alguna Sí, hierbita o santiguaba al niño o niña cuando estuviera con a lo mejor con mal de ojo. Em, yo creo que esos conocimientos no se pueden perder porque la herbolaria es una herencia que tenemos de siglos, así, desde antes de que existiera la medicina, ¿cierto? Eh, alopática, que hoy día sería casi que la que está más vigente, pero la mm, gente también está a veces buscando otras cosas. ¿Por qué? Porque incluso la misma ciencia ha ido comprobando que a veces los medicamentos nos dan efectos adversos o que no es recomendable automedicarse en ese sentido o abusar de un remedio, ¿cierto? Lo otro que está pasando es que hay personas que las decretan enfermas crónicas y ya están como condenadas prácticamente a tener que tomar un remedio todos los días o varios. Y, y están saliendo nuevos médicos. Yo soy como bien, siempre estoy siguiendo a los médicos que tienen otros enfoques más holísticos o más integrales o la medicina integrativa, ¿cierto? Y claro, hay muchos doctores que hablan de que los enfermos crónicos fueron como condenados, pero hay formas en que podemos mejorar la calidad de vida a través de la alimentación, a través del uso también de las plantas, bueno, y otras cosas, ¿no? Como tener salud mental, que es muy necesario, cómo sí, aprender a conocer nuestras emociones, que esas emociones a veces se van cristalizando y también se van convirtiendo en enfermedad. Entonces, la herbolaria nos viene a contar, y este libro justamente que habla más de la herbolaria tradicional, cómo lo hacían nuestras abuelas, cómo hacían esa autogestión de su salud y de la salud familiar, de sus comunidades, ¿cierto? Locales. Así que para mí ahí está el gran valor que tiene esta obra. Hoy día hay muchas formas de aprender sobre las plantas, hay mucho material. Yo estuve trabajando harto con el libro de Hoffman, se llama Las plantas medicinales de uso tradicional en Chile. Hay uno que editó el MinSal también, que se puede descargar gratuitamente. Entonces, mm, material hay. El tema es cómo nosotros lo ofrecemos, ¿cierto? Para que la gente se interese en conocer y que sea una experiencia artística, sí, mágica. exacto. Sí, sobre todo lo que tú mencionabas, eso del empoderamiento. Yo creo que esa es la clave de todo, porque nos acostumbramos a funcionar como en modo automático y de que nos digan lo que tenemos que hacer, o le hacemos caso a la persona porque la tenemos en un pedestal, en el caso de los médicos, en donde no nos ponemos en una situación de crítica, si realmente esta persona me está medicando algo que yo necesito, porque también está en que todos somos, y todos y todas somos muy diferentes, todas nuestras cuerpos son diferentes, entonces a una persona le puede, lo mismo que está pasando ahora con la vacuna, hay personas que les va bien y funcionan bien y hay otros que no, y lamentablemente tienen que pagar las consecuencias de un sistema que trata de estandarizar, de Ujú. que todos somos iguales, pero no es así, y por eso hay tanto errores como le llaman dentro de las mediciones científicas, pero no son errores, sino que más bien son diversidades que hay. Y yo creo Claro, que en el somos caso de las parte plantas, de los experimentos que se van haciendo para lograr una información más acertada. exacto. Entonces, en el caso de las plantas, yo creo que ese conocimiento va más allá porque integra lo que es cuerpo, mente y alma, se podría decir. Que todo va en conjunto para estar sano. Si alguien Exactamente. está mal, como tú mencionabas, estás con un problema mental, una depresión, ansiedad, estrés con todo esto del COVID y todo, es obvio que te puede dar alguna enfermedad o de alergia o una enfermedad del colon irritable o dolor de espalda o que se te cae el pelo, tantas cosas que pasan y O que finalmente, une. exacto, y la medicina de hoy no, como va a la rápida, porque va en un tiempo muy acelerado, con suerte en 15 minutos uno tiene una atención médica en general. Entonces, en 15 minutos, ¿cómo se va a poder ver, ayudar a esa persona si no te da un momento de escuchar a esa persona y desde sus propias necesidades?
que tiene que ver mucho con lo que yo estoy estudiando ahora, que en qué momento nos detenemos a ver realmente qué es lo que necesita cada persona. Exactamente. A mí me ha tocado ahora justo, yo te decía, este proceso de trabajo con las plantas medicinales, con la botica de la abuela. Me ha tocado también, me han tocado temas de salud que ha tenido que atender. eh, y justamente he tenido que ir harto al médico porque hay cosas que tu cuerpo te dice y uno necesita confirmarlas a veces. Entonces, claro, Mm, yo dije voy a ir al médico a ver porque sospecho que tengo tal cosa y voy y el médico me dice, no, está bien, qué sé yo. Y yo como que insisto, no, ¿sabes qué? Yo quiero hacerme un examen. eh, Me mandan a hacer el examen, claro, me detectaron eh, lo que yo sospechaba, ¿cierto? Que era un tumor. Y, y de pronto tú dices, chuta, menos mal que insistí, menos porque hay mucha gente que va sí, y te quedas con lo que te dice el médico, ¿cierto? Y claro, yo ya exacto. sospechaba de eso y además como me ha tocado ir a diferentes especialidades médicas, también me he dado cuenta de que los médicos, claro, se especializan en como en una parte del cuerpo y Sí, nos ven como un ser integral la salud, ¿cierto? exacto. Entonces tú vas a uno y te ve una cosa, de hecho a mí me dijo clarito como el ginecólogo, yo le decía ciertas cosas que podían tener conexión con algo hormonal y todos te van derivando, ¿cierto?, a otros profesionales y al final es como que tienes un rompecabezas de lo que podría ser la integralidad de tu salud y, Exacto. y en el fondo uno es quien se tiene que primero empoderar y empezar a reconocer qué síntomas te están ocurriendo y por qué te están ocurriendo. A lo mejor te está ocurriendo porque, no sé, te estás endureciendo, estás trabajando mucho, Mm, te has dejado de lado, ¿cierto?, tu bienestar, tu salud mental, o estás muy a veces pegado en una sola emoción, como vibrando, mm, ¿cierto? A lo mejor en qué sé yo, en la rabia, no sé. en el miedo, ahora con el COVID. O en el miedo, claro, que es muy dañino. Entonces, es súper necesario eso de empoderarnos con la salud, de hacer esa gestión. Aquí dice alguien, la medicina convencional solo te trata el cuerpo físico y somos cuerpo, Mm, alma. Justo lo que estábamos hablando sí, de esta integralidad, ¿cierto? Que somos y que para entender el bienestar y la salud completa tenemos que ir ahí y buscar ahí. sí, Nadie de afuera nos va a decir, no, tú tienes esto y eso origina acá, sino que no, mira, eso a lo mejor, claro, te vas a tomar una pastilla que te va a quitar el síntoma, pero eso después va a salir por otra parte, va a volver a aparecer, ¿cierto? Así exacto, que sí. para mí también el proceso creativo de este proyecto ha sido enriquecedor y también me ha tocado súper fuerte, como eh, en carne viva, como el tema de la salud y de cómo reconocer y cómo saber hasta dónde llegar. Porque a veces Uy, nos sí. autoexigimos en tiempos en que queremos Mm, hacer muchos cambios y muchas cosas, ¿cierto? Y, y claro, a veces nos sobreexigimos mucho y necesitamos también la calma, necesitamos también atendernos, cuidarnos, querernos. sí, Entonces, por ahí va. Yo creo que es súper necesario difundir esos conocimientos hoy en día y también con los niños, niñas, jóvenes, sí, porque en las escuelas algo se habla, pero la verdad es que es muy poco. Eh, por lo general, yo le preguntaba el otro día a los niños donde estoy trabajando ahora, que son eh, segundo ciclo básico, y ya muy poquitos me decían algo de que yo decía, ¿qué plantas medicinales conocen? Y como que les costó, uno me dijo la menta, mm, y así fuimos entrando en un diálogo porque yo les quería enseñar una canción a todo esto que habla de las plantas, que es la del Bailagüen de Calfumalén, sí. y les encantó, mira, eran niños de octavo, que tú dices, octavo ya son como un poquito más grandes y no se interesan mucho por esos Ay, tipos qué de música. genial. Y tú dices, y a mí me pasó todo lo contrario, el octavo le encantó esta canción, la gozaron, digamos, no todos cantaban, pero sí la gozaron y participaron, lo intentaron, ¿cierto? Y así también es como romper a veces como prejuicios que tenemos con los niños, con las niñas, de que no, es que no les interesan esas cosas, no, es que, pero es que si Mm, nadie se las muestra,
Si nadie exactamente, se los ofrece, ¿cómo les va a gustar? ¿Cómo se van a interesar? Después dicen, no, es que los jóvenes solamente escuchan el reggaetón. O sea, exacto. oye, pero si tú vas a comprar, a mí me pasó para la Navidad que justo me tuve que ir a San Fernando y en todos los locales donde vendían cosas había reggaetón. En todas las radios estaba escuchando. Entonces, ¿cómo no les va a gustar si está sonando por todos lados y lo está estimulando y Sí, es un ritmo súper pegajoso que lo está haciendo moverse y que lo está invitando a conocer un poco, ¿cierto? También de qué les pasa cuando bailan eso, qué sienten cuando bailan eso. Y entonces, obvio que lo van a escuchar. Y si no tienen oportunidades de conocer otras cosas, también. Entonces, hay muchos prejuicios como en cuanto a los jóvenes, creo yo. sí, Y, sí, y no están así. A veces ellos necesitan ver otras visiones y cosas que decir, no, pero ¿qué va a llevar un cantor a los poetas que no lo van a poner atención? Y todo lo contrario, o sea, ellos, a mí, yo la experiencia que he visto, ellos lo relacionan cuando hacen esa conexión con el rap, con la improvisación, les sí. encanta, entran en la dinámica y empiezan a aprender. Así que eso, para ir cerrando el tema ya, que me fui un poco en profunda. No, pero es necesario conversar estas cosas, como tú dices, sobre todo nosotras que estamos cerca del, como estamos metidas en la educación, es importante hablar sobre ello, que finalmente qué estamos haciendo nosotros como adultos y adultas para poder acercar esa cultura y que esas generaciones no sean como las que nosotros queramos que sean o como criticamos, porque así como tú dices, sobre todo a los adolescentes se les critica un montón sobre sus gustos, sobre lo que hacen, lo que no hacen, pero ¿quién se detiene realmente a darle un espacio de escucha a esas personas? Porque finalmente a los adolescentes como que la mayoría dicen, ah, son así, hay que dejarlo así, es su mundo y son sus rollos, pero nadie se acerca a ellos para saber realmente qué es lo que les gustaría saber, conocer, o si tienen historia en relación al campo, a las tierras, a las plantas, cosas por el estilo. Yo creo que hay que darlo espacio. Y así Sí, como tú bien dices, tú, por ejemplo, diste un espacio importante mostrando una música muy diferente y que a ellos les pudo haber gustado. Si no se dan esos espacios, si tú te quedas como el, no, si no creo que les guste, te va a quedar ahí nomás, pues, ¿cuándo lo vas a comprobar finalmente? sí, acá dice la Pauli, ella está conectada desde Puerto Natales. Ah, Pauli qué lejos. dice, creo que la clave es mostrarle alternativas. Sí, Que hay que nosotros, mostrar para que la educación sea integral, hay que ofrecer todas las de todo posibilidades nomás, y de ellos verán todo. cuáles tomar, ¿cierto? Irán construyendo, ¿cierto?, el camino que quieren recorrer, pero hay que Exacto, mostrar, hay que ofrecer esas posibilidades. Así que sí. yo creo que ahora ya vamos a ir como cerrando. A ver, cuéntame que sí. Vale. Cuéntame ahora en qué están tus proyectos, aparte de la botica de la abuela, qué estás haciendo, dónde la gente te puede seguir, cómo conocer más de tu trabajo. Yo vi que estabas haciendo unas intervenciones para el 8M por allá, que hiciste Sí, algunas performance. Entonces, cuéntanos un sí. poquito de eso. Sí, eso es como, estaba haciendo dos cosas, la verdad, que desde que llegué acá a Madrid me ha llamado mucho el trabajar desde el cuerpo. Yo soy una persona, como decía, bien introvertida, pero tampoco nunca había visto alternativas a propósito de lo que estábamos hablando recién, de cómo poder explorar desde el cuerpo, cómo poder comunicarme. Yo siempre el teatro, por ejemplo, lo vi muy lejano, así como que me da mucha vergüenza y siempre yo admiro mucho a la gente que hace teatro, porque yo digo, hoy la personalidad, cómo se concentran y todo. Entonces, desde ahí, como estando acá, me empecé a interiorizar más. Hasta participo en un taller que no hace muchísima improvisación, entonces eso me ha ayudado un montón a soltar un montón el control, salir de mi zona de confort. Entonces, desde ahí también ha surgido, y desde la arteterapia en particular, ha surgido necesidad de expresarme desde el cuerpo. Entonces yo el año pasado hice un video en donde me saco unas vendas y que las vendas representan como todas esas frases que yo escuché desde muy niña, hasta no mucho, de crítica, de estereotipo, viniendo desde hombres y de mujeres. Esto es más que nada apuntado al patriarcado como cultura.
cómo esas frases de alguna forma me reprimieron por mucho tiempo por pensar en que no estaba bien, hasta que me di cuenta que no era así, ya más adulta, y cómo podía también liberarme desde ahí. Entonces yo eso lo hice como, ese trabajo fue como más íntimo en el sentido de por necesidad hacerlo, independiente si se mostraba o no. Y en esta ocasión, el 12 de marzo pasado, hace poquito, tuvimos la oportunidad con un grupo de mujeres de acá de Madrid, compañeras del máster, que pudimos plantear una actividad, un encuentro participativo con mujeres, en donde yo, por ejemplo, presenté este video y invité a las mujeres a que también dentro de unas vendas que ya estaban listas, pudieran escribir esas frases y colgarlas. Ahí en mi Instagram, que es natura-prima, puedes encontrar el video que hice a modo de resumen. Y también está en mi página web. Yo tengo una página web y está muy actualizada. Entonces, cualquier cosa que la gente quiera ver de todas las cosas que hago, porque hago muchas cosas, ahí está la actualización. Eso por un ¿Cómo lado, es la página? ¿La página cómo la encuentran? es que no me la sé así como de memoria, pero está si van a En tu mi Instagram. perfil de Natura Prima, está ahí el link directamente en la bio. Es Alma Maravilloso. Arte Educación Wixsite, porque es de Wix, de esta página, de este constructor de Alma páginas. Arte Educación. Sí, Alma Arte Educación. Ese también es Wixsite, un Instagram que tú tienes. Tú tienes sí, dos. sí, que Alma tengo Arte una de educación. Ese y es de Natura educación Prima. y terapia, el de Alma Arte Educación, y el de Natura Prima tiene que ver más con procesos creativos, en el que estoy trabajando, por ejemplo, en este proyecto. Y aparte, esto es como primicia, porque todavía no ha salido la gráfica. Esto es primicia que te voy a dar, Mariela. Ajá. El 22 de abril se va a inaugurar una exposición que estoy trabajando en conjunto con una compañera acá del máster y que es chilena también, que es Lía. Y con ¿Ya? ella nos juntamos y propusimos una exposición que se titula Habitar el Territorio, que tiene que ver cómo nosotras, ambas, estamos habitando este nuevo territorio y cómo nos ha resonado toda esta experiencia. Entonces ella por un lado tiene su obra y yo por el lado tengo mi obra. Y en mi caso, esta nueva serie se llama Natura Aurea, que tiene que ver con lo dorado, con lo sagrado, nuevamente, pero desde la luz dorada, inspirándome más que nada cuando yo he visitado todos estos territorios que son sin conocer. Sobre todo esto sucede cuando, a todas las personas yo creo, pero de manera consciente, no sé si a todas, de cuando uno visita un nuevo lugar y tú lo ves con lujo de detalle, tú te maravillas con todo, pero a medida que vas pasando a ese lugar, se va perdiendo un poco esa magia. Entonces, ¿de Ujú. qué manera poder estar en esos territorios y poder hallar esos vestigios, esas luces, esos tesoros que se encuentran en lugares Habitar que el son muy territorio. cotidianos? En mi caso, el Natura Aurea se referiría como a cómo yo rescato desde la conciencia plena, desde la atención plena en estos territorios, estos tesoros que se encuentran. Independiente de que pueda ser, no sé, para algunas personas puede ser, oye, ese lugar no tiene ningún brillo, por ejemplo, para mí tiene mucho brillo. Entonces, desde ahí yo propongo un trabajo desde la exploración de la acuarela, pero una acuarela abstracta. En este caso ya no es nada figurativo en comparación con la botica Ujú. la abuela, Sí, sino estuve que más mirando bien, unos trabajos hermosos ahí que tenías así sí, como... he subido solo detalles, no he subido como la obra entera hasta que sea la inauguración, pero es más que nada experimentaciones con acuarela, desde las diversas técnicas, pero todo desde la atención plena y desde decisiones que voy tomando en el camino. Yo solamente lo que planifico en este trabajo es la paleta de colores y nada más. Ya. Entonces después yo me sitúo delante del papel y ahí voy decidiendo en el momento qué color aplicar primero, cuál después, cuál poner después para que se vea transparente, dónde dejar los lugares para el dorado y todas esas cosas. Pero eso se va dando en el mismo momento en el proceso Qué creativo. lindo. Trato de que sea bastante flexible y que no me enterme en un encuadre en donde no me pueda explayar según lo que yo sienta en el momento. O Eso a sea, eso grandes rasgos. sería como acuarela terapia, ¿o no? Sí, una cosa así. Es como que está mezclado, pero tiene un sentido igual estético esto. No es como Ya. porque en el arte terapia no tendría. Ahí yo haría ahí lo que salga y como quede, a mí me resuena igual. Pero Tú igual yo quieres... tengo el cuidado acá de algunas decisiones que son estéticas. Y eso sería Ya. lo que la diferencia de lo que es
arte terapéutico. Yo creo que tiene que ver más con lo, es como el arte y el proceso creativo desde la atención plena. Yo creo que desde ahí se Claro. liga más, como Yo mindfulness, creo que pero sintetiza un poco todo lo que tú haces también y lo que tú eres, sí, que por una parte, ¿cierto? Ese enfoque más terapéutico del arte, pero también eres artista y te gusta, ¿cierto? El crear obras. sí, Entonces, me parece súper bonito porque además yo también ahora en este minuto te estaba escuchando y pensaba, eh, de todo este viaje que he tenido el último tiempo de salud, he estado leyendo un libro que se llama, ¿cómo se llama? El presente, que es de Eckhart Tolle. Lo he ido leyendo de muy a poquito. Es un libro de autoayuda. Yo en realidad no soy muy buena para leer libros de autoayuda, pero eh, te habla del presente y de y del no, o sea, mm, de la identificación con la mente. sí, sí, Entonces, sí, es maravilloso porque tú de pronto te das cuenta que la mente empieza a afectar tanto en nuestro ser que parece que nos sí, identificáramos solo con la mente. exacto. Y Uf, la mente a veces no pone esa atención plena en los detalles, en la belleza, en la hermosura, sino que está pensando en casi que auto boicotearte, ¿no? El sí, poder del ahora, ahí está la Pauli. sí, sí, muchas gracias. El Sí, yo poder lo del ahora. estaba, yo estaba mirando ese libro. Sí, Mira, me lo recomendó un terapeuta en realidad, y yo estaba buscándolo por internet y de pronto fui a la librería acá en San Fernando y estaba ahí, y estaba ya, súper bueno. Entonces dije, me lo llevo. Y lo he leído sí, muy pausadamente porque es un libro que no es como para leerlo a la rápida, sino que tú lo vas leyendo y vas procesando. Y sí, vas sí, sí, de, de pronto, claro, me he visto en esos momentos en que tú dices que tu mente empieza a trabajar ahí como en una especie de boicot diario, tienes que hacer esto otro, y controlando, ¿no? sí, Y de pronto es como no identificarte con eso, bueno, puedo hacer todo eso, pero también lo puedo hacer de manera relajada o disfrutarlo, o exacto, puedo tiempo, ¿cierto? Y empiezas a tener otra apertura y no solo a identificarte con lo que la mente te está hablando. Entonces, te sí. recomiendo este libro. Yo voy a recomendar otro libro, ya que estás recomendando, ¿no? Es que de verdad es que el libro es muy bueno y también tiene que ver con esto tiene mucho que ver con el poder de la hora, pero este es más enfocado en lo que es el proceso creativo. El libro se llama La creatividad consciente, así tal cual. No está, no sé si en Chile sea fácil conseguirlo, porque yo lo busqué en internet a ver si estaba de manera así PDF por ahí, no, no está así. Yo lo conseguí acá en la universidad, lo estaba leyendo y habla muchísimo sobre los procesos creativos y cómo también esta mente interviene y empieza a entrar los juicios y esos juicios que coartan y no te dejan poder expresarte de manera libre, sino que siempre comparándote con otro y con otra y te hace preguntas en relación de cuál es el fin de eso y dónde está tu propio lenguaje personal, por qué uno a veces se pone en una postura evaluativa y desde dónde viene. Porque según lo que tú decías, eso de la mente, muchas veces esta autoexigencia que a veces nos ponemos, porque yo ahí también soy parte de que tengo un patrón de autoexigencia a veces que me sobrepasa, pero también pensar en quién es la persona que te exige, cuál es el Claro. parámetro, qué es lo que tú quieres lograr en realidad, qué es lo que te gustaría comunicar, etcétera. Son muchas preguntas, por eso le encuentro sentido lo que tú mencionabas de que este tipo de libro es como para leerlo de a poquito, porque nacen muchas preguntas que uno se tiene que hacer y ahí uno decide si quiere indagar en este camino que a veces puede ser incómodo, porque no es un camino de flores ni de rosas, así, es un camino de flores bonita, como de rosas porque tiene espina, yo lo diría algo así Es que es como como cuando tomas algo la responsabilidad de tu salud, exacto, exacto, sobre todo ahí, sobre todo con esto de la responsabilidad, sobre todo en la salud mental. Yo sé que no es fácil para todas las personas acceder a una salud mental de calidad en todos los países, porque aquí igual es terrible, al igual que en Chile es carísimo, pero que hace bien cuando uno se hace cargo de todas estas situaciones que le ocurren a uno y empieza a trabajarse. Suelen salir cosas muy, muy incómodas, porque a mí, desde que yo llegué acá, también tomé la decisión de ponerme en serio en esto, de mi propia salud mental,
porque yo sufro de ansiedad, entonces la ansiedad de por sí te atrapa con el tema de la mente, de que se te vienen pensamientos negativos terribles, entonces cómo poder observar estos pensamientos, pero de una manera lejana, sin involucrarte, porque ahí uno se da cuenta que son pensamientos y son tuyos, y no es la realidad, no es que, por ejemplo, ay, me miro mal, esa persona no me quiere, no, eso son cosas que a uno le pasan y uno se le imagina, una vez a la persona le pasaba otra cosa personal y andaba con otra disposición nomás. Eso, y además que también muchas veces incluso las palabras, y ahora con todo el tema de las redes sociales, se arman unas confusiones así Así es. tremendas, 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 y muchas veces la gente piensa que está Sí. casi que peleando. Entonces, Y depende del eh, tema que se es aborde, ¿eh? Porque hay veces importante, que no hay tanta pelea, depende de los perfiles. depende de los perfiles, pero sí la gente no quiere sentirse cuestionada, creo que es algo Eso que se repite mucho, que no quiere, que no quiere sentir que se equivocó, que se equivoca sí, o que está siendo cuestionada, lo toman como algo negativo. Entonces, cuando nosotros sí, entramos en un proceso terapéutico, también nos tenemos que cuestionar y a veces muchas cosas las tenemos que también erradicar y cambiar para que podamos realmente sanar y estar en el equilibrio, ¿no? sí, Cuesta mirarse a veces uf, y ver también cómo estamos nosotros con nuestros propios pensamientos a veces o actos influyendo en eso. sí, Así y que yo te tiene que ver con agradezco los procesos de cada uno nomás, porque hay personas que eso. están preparadas para ver lo incómodo, otras que no, y también es respetable, también es válido. Exacto, Mm, yo te agradezco un montón como que compartas tu experiencia en ese sentido, porque es tan valioso escuchar, yo creo, los testimonios de otras personas y que en verdad a veces nos mostremos vulnerables porque todos somos sí, esa yo por eso vulnerabilidad. menciono que tengo ansiedad, porque siento que uno tiene que empezar a abrir la vulnerabilidad para de alguna forma empoderarte desde lo vulnerable que eres como ser humano y que no somos perfectos. Y que lo que me pasa a mí le puede pasar a muchas personas y que no lo comentan es otra Exacto. cosa. Es algo muy común hoy día por el estilo de vida que llevamos, entonces Mm, yo creo que se agradece el compartirlo y el que cada uno de nosotros empiece a abrirse también y que ya no deje de ser un tema tabú, que todos somos exacto. vulnerables, todos tenemos, nadie, ninguno de nosotros tiene la vida, ¿cierto?, perfecta, o todos los días se levanta igual, ¿no? No es la Estamos vida de siempre en Instagram, de puras Claro, cosas no bonitas. es Instagram, no es Facebook, sino que es la vida real y aquí estamos tratando, ¿cierto?, de contribuir un poco a esa salud, a ese bienestar, desde el buen vivir. Así que te agradezco un montón. Yo espero que este trabajo de arte terapia que estás haciendo también pueda ser compartido con mucha gente. Yo Sí, tengo unas ideas en mente de cómo podemos hacer circular este proyecto, que está tan bonito. Los que vienen llegando les muestro así de un poquito lo que son las ilustraciones. Hay poca luz acá, hoy día está nublado, yo estoy afuera, en sí, el hoy bosque, estás bien oscurito. Va a ser marzo y allá en verano aún. cambiando Mm, el tiempo acá, el clima. mm. Lo Miren bueno qué es que se lindo. ven un poco los brillitos, como a veces las mueve y se ven el brillo del halo de luz. Se ve como un poco de Un repente. trabajo arduo ese trabajo de todo un verano aquí en Madrid. Todo el verano ahí, porque me demoraba más o menos una por día. Claro, Sí, pero es un concentradísimo. trabajo hecho con mucho amor. Están muy, muy, muy bonita esta obra de la Botica de la Abuela, que pronto la vamos a estrenar. Espero que estaríamos avisando, por supuesto, acá en el Instagram de Calfumalén y en el de la Botica de la Abuela Chile, para que sigan las cuentas y puedan acceder a esta obra que va a ser gratuita, ¿cierto? Queremos Sí, compartirla con todas, que llegue a muchos rincones y que la gente pueda tener acceso a este material, a esta obra interdisciplinaria que está hecha que lo con pueden mucho. ocupar colegas ahí también, pues. Que los colegas de profesores y profesoras Mm, puedan acceder y ocuparlo en sus asignaturas, porque acá tenemos, imagínate, para arte, música, se puede hacer ciencia, actividades interdisciplinarias. Se pueden evaluar así de se puede hacer un universidad. proyecto Exacto. artístico en aula, se pueden hacer un montón de cosas con este Sí, material. Está hecho también por profesoras, exacto. no solo artistas y cultores, sino que también profesoras. Entonces tiene todo estos enfoques. Justamente yo estoy haciendo la parte educativa, así que estoy pensando siempre en hablar en un lenguaje
que sea sencillo, que sea fácil de entender, ¿cierto? Porque muchas veces eso es una limitante, creo yo, para acceder al Sí, conocimiento. sí, sí, es verdad. Breve también, que no sea tan extenso a veces las explicaciones, qué sé yo, para que sea cortito y preciso, ¿cierto? Si lo lee alguien en la escuela lo pueda entender, si lo lee, no sé, una persona de la tercera edad, también Mm, sí, llegue fácilmente, si lo lee una persona del campo, de la ciudad, en fin. Así que eh, pronto vamos a estar ya compartiendo el resultado de este proyecto. Muchas qué gracias, genial. Débora. Muy Gracias feliz a ti, también Mariel, por la invitación. cuando recibí las acuarelas, fue súper lindo porque las fui a buscar a la casa de tu mamá, esa casa que tú dices que está llena de flores, la Sí, conocí. dice que viste el Y patio, el jardín nomás. vi su jardín y fui a buscarla, ella muy amorosamente me entregó las acuarelas y yo las abrí al tiro para mirarlas porque estaba como ansiosa de verlas. Sí, Así que está quedando qué muy genial. bonito el trabajo, muy lindo. Muchas gracias, Débora. A No ti, sé si Mariel, y a todo el equipo. palabras de cierre, nos quedan 4 minutitos, ahí para cerrar 3 minutitos. Y agradecerle a todas las personas que estuvieron de alguna forma apoyando este proyecto, con su idea, con sus palabras, a mi madre, a mi abuela, a mi familia que está por allá, que siempre me están apoyando de alguna manera, que siempre están ahí, a San Fernando, que le llevo mi corazón, a la cordillera, a ustedes también por la invitación y espero que así como mencionábamos que este material pueda ser utilizado, que pueda ser acercado a las nuevas generaciones, a las viejas generaciones, a todo el mundo y nada, pues que se aproveche bastante todo este regalo que se está produciendo. Eso. Muchas gracias a quienes pasaron por acá, se conectaron, a la Pauli que está por allá por Puerto Natales, veo que hay 5 personas conectadas, no alcanzo a ver Sí, ahora quiénes son los demás, pero agradecerles que escucharan los proyectos Fondar, muchas veces no logran la difusión adecuada, mm, creo yo, que necesitamos de repente ayudarnos en esa difusión del trabajo que se hace acá en Chile, sí, necesitamos que se comparta en las redes, necesitamos que los compartan en sus historias, que le cuenten a sus colegas, los manden a estos chats que a veces hay en los trabajos. Y oye, compartamos esto, es lindo, es arte, necesitamos eso en estos tiempos. Puede ser una luz en el camino, puede ser a lo mejor, quién sabe, una invitación a aprender más, a, a informarse más. A mí me ha pasado mucho eso de ser como un poco iniciadora con muchas personas, de mostrarles así un poquito de algo y, una y a veces semillita. después, claro, después te das cuenta que esa persona se empezó a dedicar a algo similar o empezó a integrarlo y eso es muy lindo el compartir, creo yo. Yo he tenido Sí. la suerte de tener lindas maestras en el camino que también me han ayudado, por eso creo que esto es una red y tenemos que ir expandiendo todo lo que sabemos y todo lo que tenemos para dar. Así que a propósito con eso que decías, yo por ejemplo lo que hago acá, a la mayoría de las amigas y compañeras de acá les he regalado plantas cuando están de cumpleaños. Entonces ahora es como que le regalo eso y de alguna forma también le regalo ese compromiso de tener una relación con una planta, que mucha gente no la tiene para nada, porque no viene dentro de desde su infancia, de su crecimiento. Entonces también esa oportunidad que las personas vean que es tener una planta, que no es un adorno, es un ser vivo, que hay que darle amor, cariño, cuidado, etcétera, y que también te va a entregar desde su forma, te va a entregar lo mismo, ese amor, ese Sí, cariño. es hermoso esa Mm. relación. Bueno, muchas gracias, Débora. Te mando muchos Gracias a cariños. ti, Que saludos vamos desde acá tan lejos. Nos vemos en septiembre por ahí. ya pues. Chao a todos, a todas. Muchas gracias Chao, por chao. conectar.